Dios les bendiga a todos, mis hermanos, mis hermanas, a los amigos, a todos los que están en sintonía de su programa Tiempos de Libertad. Soy el pastor Porfirio Álvarez y estamos aquí para llevarles palabra de Dios. Tiempo de Libertad es un programa que se produce desde las instalaciones de Naos Televisión Cristiana, una relación con Dios, y se transmite desde la ciudad del Progreso y Oro, Honduras, Centroamérica, para todo el mundo. Así que usted nos puede sintonizar a través de YouTube, a través de Facebook, en la página Naos TV, a través de internet, www.naos TV, estamos para todo el mundo, y en Canal 98, Cable Color, aquí en la República de Honduras. Sea usted bendecido, esperamos que este programa llene sus ansias de conocer mucho más de lo que es la palabra de Dios. Hoy traemos un tema fuerte pero bonito, que es acerca del poderoso mensaje del Evangelio. Y vamos a estar haciendo una exposición de lo que no es el Evangelio y de lo que sí es el Evangelio de Cristo Jesús. Antes de esto quiero saludar a los miembros de la Iglesia de Dios, embajadores del Nuevo Pacto, de esta ciudad del Progreso. Vaya nuestra bendición en el nombre de Jesús para todos ustedes. Saludar a toda la congregación de la Iglesia Evangélica y Reformada Betania, que pastorea nuestro buen amigo el pastor Juan José López Orellana, a quien saludamos. Él es el otro director de este programa, su servidor Porfirio Álvarez, y él somos los que dirigimos Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Así que vaya nuestro saludo para nuestro amado amigo y pastor Juan José López. Quiero también enviar un saludo muy afectivo y cordial a mi hermano en Cristo y en la carne, a Omar Francisco. Sé que está viendo este programa. Te bendecimos, hermano, en el nombre de Jesús. Y para todos aquellos que a diario sintonizan este programa, sean bendecidos todos. Quiero recordarles que si todavía usted no tiene suscrito un contrato de servicios fúnebres, lo haga lo más pronto posible. Para ello estoy recomendando a Funeraria La Fe. Funeraria La Fe está instalada a media cuadra al norte de la Policía Nacional en esta ciudad del Progreso. Ahí está nuestro hermano José Erling Humansor, quien es el gerente y propietario, para atenderlo, para darle todas las facilidades en caso de que usted se decida a establecer por medio de un contrato y tener los servicios de lo que es la Funeraria La Fe, para esos momentos difíciles, esos momentos que de repente los cruzamos y nos encontramos con las manos atadas. Para estos momentos está Funeraria La Fe. Ahí podemos encontrar nosotros lo que es la provisión de ataúdes. Hay preciosos ataúdes, bonitos estilos, colores, al gusto de las personas. También se brinda el servicio de lo que es preparación del cuerpo, el traslado del féretro, ya sea a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional. Todo lo que es los utensilios para la velatoria y el servicio de placas memoriales. Funeraria La Fe, su número de teléfono es el 9919-2759. 9919-2759, que es el número de WhatsApp. También llame. Ahí lo va a atender el hermano José Erling Humansor, que con mucho gusto le va a dar una explicación de todo lo que es Funeraria La Fe, y usted de esta forma puede concertar su cita.
La dirección nuevamente es media cuadra al norte de la Policía Nacional, en esta ciudad de El Progreso, Yoro. Decíamos al principio del programa que íbamos a hablar en esta tarde sobre el poderoso mensaje del Evangelio. Quiero que me acompañen ahí en sus casitas a que leamos el libro de Romanos en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Le voy a pedir a mi hermano Daniel que nos ayude aquí para colocar en sus pantallas estos textos. El libro de Romanos, ya lo tiene, mira, este hermano Daniel es pila, ¿verdad? Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo de libertad en el cual, Señor, nos permites a través de este canal de televisión llevar tu palabra a todo el mundo, Señor. Padre, te suplico que tomes mi vida, que tomes mi mente, que tomes mi corazón y que tomes mi boca. Y que cada palabra que salga de mí en esta tarde, Señor, lleve tu aprobación. Y que los hermanos y amigos que están escuchando esta palabra por medio de esta televisora, Señor, o a través del internet, o a través de las redes sociales, puedan entender y comprender, Señor, lo que es el mensaje del Evangelio. Que esta palabra, Señor, caiga en buena semilla y que lleve fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, en tus manos el programa, en tus manos mi vida y en tus manos todos aquellos que están en este momento en sintonía de este programa para edificación de sus vidas. Amén, amén. Sin lugar a dudas, mis queridos hermanos, hermanas y amigos, el mensaje central del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el de salvación y vida eterna. El objetivo fundamental por el cual el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros fue para que por medio de su obediencia y de su sacrificio el ser humano pudiese encontrar lo que es la salvación y la vida eterna. Por eso dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. ¿En quién? En Jesús. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje central de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que aclarar, mis amados, que cuando hablamos que ese es el mensaje central, entendemos que este mensaje está rodeado de una gama, de un compendio, de un conglomerado de doctrina. Porque cuando el hombre viene a Cristo y lo hace Señor de su vida, este hombre es salvo, esta mujer es salva. Pero de ahí en adelante empieza lo que es su caminar,
su conversión en discípulo y caminar hasta que llegue ese momento en que ya Dios nos llame a su presencia. Entonces, para ello necesitamos nosotros todas las instrucciones necesarias, porque Dios ni nuestro Señor Jesucristo han actuado irresponsablemente y de decir, bueno, ya creyó, es salvo y que viva su vida como pueda. No, Él nos ha preparado para el camino toda la provisión necesaria. Nos ha dejado un compendio enorme de enseñanzas para que la iglesia, para que sus hijos caminemos conforme a esas enseñanzas y podamos nosotros llevar una vida agradable ante Dios. La vez pasada un pastor me decía, hermano, ya deje de hablar tanto de doctrina, hable de Jesucristo. Y yo quedé analizando esto y le digo, ¿y usted sabe quién es Jesucristo? Sí, Jesucristo, Él murió por nosotros y todo aquel que en Él cree es salvo. Pero eso solo es una partecita y es la más pequeña de lo que es Jesucristo. Jesucristo, mis amados, es más que una persona o que un hombre que se sacrificó en una cruz. Jesucristo es un compendio, es una gama de enseñanzas. Las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo son muchas y son profundas. ¿Y cómo nosotros podríamos conocer a Jesús sin conocer lo que son sus enseñanzas, lo que son sus instrucciones, sin conocer sus anhelos, sin conocer sus postulados, sin conocer sus propósitos, sin saber cuál es su esencia? Y eso solo nos los puede decir lo que es sus enseñanzas, lo que es la palabra de Dios dada para la vida de la iglesia. Y esto está especialmente en los libros del Nuevo Testamento. Que tenemos a Jesucristo en toda la Biblia, sí, pero allá lo tenemos profetizado, y que si Jesús no hubiese venido y si no tuviésemos el Nuevo Testamento donde está la doctrina de Jesucristo, no nos diéramos cuenta cuáles son las profecías que se emitieron en el Antiguo Testamento por medio de los profetas y que se referían a Jesús. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento es tácita cuando dice, para que se cumpliese lo escrito por el profeta fulano de tal, para que se cumpliese lo que dijo Isaías, lo que dijo Jeremías, lo que dijeron los profetas, lo que escribió el salmista. Porque el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Es imposible, mis amados, entender el Antiguo Testamento sin conocer el Nuevo Testamento. Entonces, eso es Jesucristo. Hay que conocerlo. Para amarlo hay que conocerlo, hay que conocer sus ideales, sus propósitos, sus objetivos, su relación con el Padre, su relación con nosotros. Todas las enseñanzas de Jesús, esa es la doctrina de la iglesia, mis amados. No podemos predicar a Jesús sin su doctrina, sin sus enseñanzas. Porque el que no enseña lo que Jesús pregonó, no está enseñándole nada a la iglesia, no la está edificando, la está entreteniendo. Y el objetivo nuestro como pastor no es que el creyente que va al culto se entretenga, sino que se edifique, para que edificado aprenda a adorar al Dios de los cielos. Nadie que no conozca a Jesús, a la palabra escrita, puede tener una adoración
perfecta delante de Dios. Porque la Biblia es la que nos da los lineamientos, cómo Dios quiere ser adorado. Por eso mucha gente se ha extraviado y han salido muchas sectas, porque agarran textos aislados o no estudian la palabra de Dios y dicen, es que esto dice esto, y empiezan a hacer eso, empiezan a fabricar sus propios actos de adoración y se desvían del camino correcto y son ciegos hoy, guiando a muchos ciegos. Entonces el Evangelio de Cristo Jesús es un compendio de doctrina, donde el punto principal es la salvación y la vida eterna. Hoy tenemos mucha gente predicando cosas que no son el Evangelio de Jesús. Pero gracias a Dios, porque también tenemos hombres y mujeres predicando el verdadero Evangelio de Jesús. Lo que pasa es que son millones y millones de personas las que andan atrás de esta gente que no predica la palabra de Dios, que predican sus ideas, que predican las ideas de sus jefes, de quienes les dan cobertura. Tenemos iglesias donde las predicaciones son vía satélite, no le permiten a nadie predicar ahí en vivo con su propia voz, sino que les ponen programas grabados o a veces en directo vía satélite. Pero el caso es que tienen un control estricto bajo estas congregaciones, que estas congregaciones no tienen libertad ni para poder expresar sus pensamientos en cuanto a la adoración a nuestro Padre Celestial. Miren cuánta gente, mis amados, anda predicando las riquezas de Abraham, las riquezas de Jacob, las riquezas de Isaac. Y le están diciendo a la iglesia que todas esas riquezas son para la iglesia. Eso no es predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Se dedican a predicar cuestiones materiales, donde Jesús mismo hizo predicaciones y enseñanzas en contra de lo que hoy andan muchos pregonando, diciéndole a la gente que Dios quiere que ellos sean millonarios, que Dios quiere que vivan una vida de opulencia, que estén ellos creando sus propios imperios económicos, que quieren que estén estrenando el carro del año, viajes, placeres, cuentas bancarias, vivir una vida cómoda, donde Jesús dijo, no se afanen por hacer riquezas en este mundo. Hay que hacer tesoros en el cielo. ¿Qué es lo que no se puede entender de esto? Si Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Jesús no se equivoca, Jesús no falla, Jesús no erra. Y si Él lo dijo, por alguna razón tuvo que haberlo dicho. Pero algunos andan diciendo, no, dicen, eso no es problema, porque lo que se dice es que el que ama más las riquezas, y nosotros no amamos las riquezas. Todo aquel que quiere llegar a tener mucho dinero vive una vida de afán, y el afán y la ansiedad son pecados delante de Dios. Jesús le dijo, has construido tu imperio, tienes mucho dinero, tienes muchas posesiones, necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Qué vas a hacer con todo lo que has hecho? En otra parte dice, eres un desventurado, un pobre, un miserable, porque tienes dinero, pero solo eso tienes, porque el que tiene dinero, pero no tiene a Dios, es un miserable y es un desventurado. Y el que tiene a Dios, aunque no tenga dinero, aunque no tenga riquezas, ese lo tiene todo. Jesús nunca vino a pregonar que Él iba a morir en una cruz, que iba a vivir una vida de pobreza para que nosotros tuviéramos todo. La vida del cristiano es un continuo aprendizaje, donde somos probados por medio de las pruebas, somos tentados por medio de
Satanás y sus demonios, y nuestra vida está siendo probada, nuestra fe está siendo probada cada día como el oro. Porque la prueba produce paciencia, y esta paciencia viene a solidificarnos en nuestra fe. Aquí no es cuestión de que es un evangelio de ofertas, que es un evangelio de ven a Jesús y tus problemas se te resuelven. Aquí se te van a borrar tus cuentas que debes en las diferentes instituciones bancarias. Inmediatamente se va a pagar la hipoteca de tu casa, se te va a pagar el préstamo, se te va a dar todo lo que necesitas para que salgas de tus problemas. Ese evangelio de oferta que se predica hoy en día, ese no es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Olvídese, mi amado hermano, olvídese, amigo, si va a una iglesia y escucha este tipo de mensaje, que esa es la voz de Dios. Dios te dice que entregues tu vida, que entregues tu ser, que entregues tu corazón, que te doblegues a Él y que Él hará en ti. Porque predicar un evangelio de las ofertas es despertar el interés, pero no por la salvación del alma ni de la vida eterna, sino que es despertar un interés por salir de los problemas. Y quizás esa gente experimente una salvación, pero no del alma, sino que una salvación de los problemas que están viviendo. Y el evangelio es poder de Dios para salvación y vida eterna de nuestra alma. Predicar a José, predicar a Daniel como políticos de éxito, ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Decirle a la gente que deje los púlpitos, que busque los cargos de elección popular, que se conviertan en alcaldes, en diputados, en presidentes de la República para agarrar el poder político y gobernar una nación. Ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo del hombre carnal, mundano, orientado a tener el poder tal como lo tiene esta gente que gobierna el mundo, pero que son dirigidos por Satanás. Y lo pregonan a voz en cuello. Y le dicen que Dios quiere que usted esté en los más altos estratos de poder. Y muchos han oído esa voz y han dejado los púlpitos y han buscado los cargos de elección popular y han fracasado, porque ni les va bien en lo uno ni les va bien en lo otro. No hay nada que sustituya el servicio de la obra de Dios en esta tierra. Olvidémonos del poder político. Prediquemos el evangelio porque es poder de Dios para salvación. Eso es lo que nos manda la palabra. Eso es lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo. Miren Jesús en su ministerio. ¿Quién se convirtió en millonario? ¿Quién se convirtió en un poderoso políticamente en tiempos de Jesús? En tiempos de la iglesia. Porque los discípulos de nuestro Señor Jesucristo entendieron el mensaje. Jesús fue claro y fue tajante. Mi reino no es de este siglo, dijo. Jesús no vino a buscar canonjías con los gobernantes de turno. Se les quemaba la miel a estos gobernantes por tener una conversación con Jesús, que si Jesús hubiese querido conseguir canonjías, lo hubiera hecho. Porque Jesús era famoso, era respetado, y la gente, los gente de gobierno querían tener a Jesús de su lado.
Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nadie puede servir a dos señores. Porque los que militamos en los negocios de Dios nuestro Padre, no podemos andar enredados en los negocios de la vida. Porque la política y el cristianismo son como el agua y el aceite, que jamás pueden unirse. Porque nosotros hemos sido llamados para apacentar la grey del Señor. Hablo como ministro, hablo como pastor. No hemos sido puestos en estos ministerios para hacernos populares y para desde nuestros púlpitos andar haciendo proselitismo político, para luego someternos a un cargo de elección y que la gente vote por nosotros. Ese es un error y eso no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. José tuvo su historia gloriosa, Daniel la tuvo, pero eso no tiene nada que ver con la vida de la iglesia. A nosotros se nos dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. A toda criatura, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se nos dijo, ustedes van a crecer, van a ser un pueblo numeroso, construyan un partido político, váyanse a elecciones, gánenlas y gobiernen. Hay que tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es prediquen, pregonen. Digan que yo soy el Señor, dice Jesús. Y que los pecados del mundo pueden ser perdonados si vienen a mis pies, dice el Señor, si se arrodillan, si aceptan mi señorío. Mi sangre puede limpiar todos sus pecados. Ese es el mandato, esa es la ordenanza, ese es el evangelio de Jesús. Predicar pactos, predicar siembras, predicar cosechas y decirle a la gente que cuando hagan pactos, siembras, van a tener cosechas porque van a obtener el favor de Dios. Eso no es predicar el evangelio de Cristo Jesús. Dice la palabra que ¿dónde han visto ustedes? Y se lo digo a ustedes, que el don de Dios se obtiene con dinero. Díganme de alguien que haya dicho, voy a hacer este pacto con Dios. Voy a dar tanto de dinero. Y Dios haya aceptado ese pacto y esta persona haya obtenido las peticiones de su corazón. Jacob hizo una promesa, pero una promesa condicionada hasta creer en Dios. Si tú me dieres esto, yo diezmaré, yo haré esto y voy a creer en ti, le dijo. Hasta ofensiva es esa promesa. Porque nosotros, para creer en Dios no tiene que mostrarnos nada. Al mundo, le digo que para que crean en Dios, Dios no tiene que mostrarles nada. Y si quieren creer, que crean, y si no, que no crean. Pero Dios es Dios sobre toda la tierra, sobre todo el universo. Y todo lo manifiesto, todo lo que se ha hecho, todo lo que existe, le da toda la potestad y la gloria a Dios nuestro Padre Celestial. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que no hay ateos. Lo que hay son necios. Y el hombre y la mujer han endurecido su corazón.
y no quieren ver la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Y van a ser juzgados por su incredulidad. Porque la luz vino a este mundo y ellos siguen amando más las tinieblas que a la luz admirable que es Cristo Jesús. Y también va a demandar a este montón de gente que le está diciendo a la iglesia: siembre, pacte. Usted quiere que su hijo se le convierta, pacte. Usted quiere ser sano de su enfermedad, pacte. Usted quiere que su matrimonio se restaure, pacte. ¿Dónde han visto que el don de Dios se obtiene con dinero? Dios les dice que su dinero perezca con ustedes, porque el don de Dios se obtiene por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El querer obtener algo de Dios por medio de un poco de dinero es poner a Dios en la categoría de un vendedor, de un negociante, de un comerciante, y que yo llego con dinero y le digo: aquí está esta cantidad de dinero, te la doy, pero a cambio quiero que me des esto. Eso solo cabe en mentes carnales. Esos pensamientos solo cabe en gente que no ha nacido de nuevo. En aquellos que tienen su corazón, que tienen su mente llenos de fines egoístas, mercantilistas, y que solo ven lo redondo de la moneda. Gente que ha creado imperios económicos, se han hecho millonarios, viven una vida a un nivel de los ricos y famosos a cambio de este tipo de enseñanzas. Este no es el evangelio de Jesús. Cuando le digan pacte, siembre, coseche y va a obtener todo esto, salga, corra por su vida, escape, no importa donde se lo digan. Ya puede ser el pastor más famoso, el apóstol más famoso, el profeta más famoso, corra, escape por su vida, que ahí no le están instruyendo para que lleve una vida en fe, sino que le están enseñando a que usted puede obtener lo que usted quiera de Dios siempre y cuando usted pague. Predicar, mis amados, que podemos arrebatarle al diablo lo que el diablo nos ha quitado, eso no es el evangelio de Jesús. Te arrebato mi salud, te arrebato mis riquezas, te arrebato mis sueños. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué me tiene Satanás a mí? No me tiene nada, porque mi vida ha sido comprada a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo. Yo no soy propiedad mía, soy de Cristo Jesús. Él me compró, Él me redimió. Ahora tengo un sello en mi vida que es el Espíritu Santo, que dice: es propiedad de Dios. Y anda mucha gente queriéndose meter con el diablo. Te arrebato mis riquezas. ¿Y qué riquezas? Si las riquezas nuestras están fundamentadas en Cristo Jesús. ¿Cuánto puede costar el gozo, la felicidad, la paz, la salvación? No tiene precio. Como para andar queriendo arrebatarle al diablo un poco de dinero. Riquezas, viajes. Ay, Señor, qué mente más pobre la de estas personas enseñando semejantes boberías. Eso no es el evangelio de Cristo Jesús. Eso no son las buenas nuevas de salvación. Ni está cimentado en lo que es la doctrina de la iglesia, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Dígame usted cuándo Jesús anduvo arrebatándole algo a Satanás.
Satanás le dijo, aquí están todos los reinos de la tierra con sus riquezas. Todo te lo voy a dar si postrado me adorares, le dijo. Y Jesús decía, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y dice la palabra que Él se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Pero a Jesús no lo tentaba eso. Y le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, Satanás. No me interesa todo eso que me ofrece. Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Y no me voy a salir de estos postulados. Y esto es lo que le voy a enseñar a todos aquellos que voy a adoctrinar, para que estos a su vez enseñen lo mismo. Y estas fueron las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de la iglesia por casi 2000 años. Y hoy, hace unos años aquí, se ha venido a trastocar y a enseñar este tipo de doctrinas que no son el Evangelio de Jesús. Predicar que los pobres, que los enfermos son como tierra árida y que no tienen la bendición de Dios. Ese no es el Evangelio de Jesús. Como andan muchos pregonando y dicen que aquel que tiene problemas en su economía, aquel que se enferma, ese no tiene la bendición de Dios, y ponen en duda hasta si es hijo de Dios. Estos andan más locos que mucha gente que pasa consumiendo estupefacientes. No somos ricos, no somos famosos, no somos sabios, no somos fuertes. Dice la palabra de Dios que Dios escogió a lo necio, a lo vil, a lo débil, para avergonzar a lo sabio del mundo, a lo fuerte del mundo, a lo poderoso del mundo. Si Dios no nos escogió porque hemos sido un dechado de cosas buenas, al contrario, porque éramos débiles, pobres, porque éramos lo vil, porque éramos lo menospreciado, nos escogió Dios. Y hoy vienen estos queriendo decir o presumiendo que porque han hecho un poco de dinero es que ellos son los que tienen el respaldo de Dios y que no se enferman. Si se enferman, y a cada rato. La cuestión es que cuando se enferman se van a las mejores clínicas, a los mejores hospitales, y nadie se da cuenta. Y cuando nosotros los pobres nos enfermamos, pues tenemos que irnos a los hospitales públicos. Pero donde estemos, ahí le damos la gloria a Dios, porque no nos avergonzamos de lo que sucede, porque aunque venga lo que venga, las calamidades que vengan a nuestra vida, nosotros siempre estamos dándole la gloria a Dios y aceptamos las cosas de manera tan natural, porque eso no nos va a mover en nuestra forma de pensar. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, y esto que estamos viviendo solo es un pasito. Y aunque aquí tengamos sufrimientos, aunque aquí pasemos momentos difíciles, grandes problemas, no nos quita eso el sueño, ni se nos aparta de nuestra mente la vida eterna que tenemos asegurada en Cristo Jesús. Ningún hombre de Dios, a través de la historia registrada en la palabra de Dios, vivió una vida sin problemas, sin enfermarse, sin luchar contra las cuestiones económicas. Todos pasaron grandes problemas. ¿Y por qué nosotros no los podemos pasar? ¿Y quién dijo miedo? Esa gente que está acostumbrada a vivir una vida de placeres son los que tienen miedo.
y pregonan esto, porque en cada frase que sale de su boca es para esquilmar el bolsillo de los miembros de su congregación. Son como los zancudos, chupándose la sangre de los miembros de sus congregaciones, que ya no quieren el avión que tienen. Ya este avión ya es viejo y el Hijo de Dios tiene que andar en un jet nuevo. Así que ustedes tienen que ver cómo me proveen el nuevo jet, tal y tal, porque lo necesito para viajar a todas partes. Lamentablemente, mis amados, ese es el evangelio que se está predicando en estos tiempos por parte de muchos que son famosos y que tienen una gran influencia en el resto de la iglesia. Solo son dinero, dinero y dinero. Ya no son cultos a Dios, son cultos a Mamón, el Dios del dinero. Hay que predicar a Cristo Jesús y su doctrina. Hay que predicar las buenas nuevas de salvación, instruir a la iglesia que esté preparada para cuando vengan los momentos de crisis, enfrentarlos con el poder de Dios y salir victorioso. Están predicando un evangelio torcido. Están predicando, mis amados, que tenemos que establecer el reino, que tenemos que cristianizar la tierra, que tenemos que conquistar pueblos, ciudades, países, continentes y el mundo, que tenemos que establecer el reino de Dios aquí en la tierra y que no importa que Cristo no venga. Que estamos nosotros desesperados diciendo que Cristo venga, que cuál es la prisa, que queremos escapar de esta tierra porque tenemos deudas, porque tenemos problemas. Eso es lo que están enseñando, el evangelio del escapismo. Ese no es el evangelio. No les gusta cuando uno dice Cristo viene, Maranata, el Señor viene. Les incomoda, les molesta, o cuando decimos esta iglesia se va de esta tierra porque aquí no está su mansión, que vamos a volar a los cielos, de donde viene nuestro Señor Jesucristo a llevarnos. Les incomoda eso, les molesta y dicen que somos mentirosos. Y cuando nos llaman mentirosos, están llamando mentiroso a los escritores de la palabra de Dios que afirman que la iglesia va a ser arrebatada. En un abrir y cerrar de ojos. Dicen que queremos escapar y que ellos se quieren quedar porque ellos sí tienen conciencia de las necesidades del mundo y que necesitan predicar el evangelio para que la gente se salte. Estos se creen más buenos que Dios. La iglesia dice: oh, si ven, Señor Jesús, ven ya. Y no me importa lo que piensen ellos. No me importa lo que digan. La iglesia verdadera de Cristo Jesús es aquella que está anhelando vehementemente la venida de su Señor y Salvador. Cristo, ven a esta tierra. Ven a poner orden. Enséñales cómo es que se gobierna. Anhelo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos no hay infierno. Para ellos no existe la justa ira de Dios. Predican un evangelio de la comodidad.
un evangelio de la tranquilidad, el evangelio light. Vive tu vida como quieras, haz lo que quieras, que a Dios solo le interesa tu corazón. A Dios le interesa nuestra vida íntegra, completa. La iglesia de Dios, mis amados, está aquí para librar luchas, batallas a diario. No para vivir una vida acomodada. Es para vivir una vida consagrada a Dios, apartado del pecado, alejado de todo aquello que se opone a la adoración a Dios. La iglesia de Cristo Jesús, mis amados, está aquí para pregonar lo que es el arrepentimiento, diciéndole a la gente que se vuelvan de sus malos caminos y que regresen su mirada a Cristo Jesús, al que murió en una cruz en el Gólgota y que derramó su sangre, y que ellos, al arrepentirse de sus pecados y aceptar el señorío de Jesús, van a tener salvación y vida eterna. Hay que pregonarles que el nuevo nacimiento es indispensable y que solamente se puede obtener cuando nos rendimos a Cristo Jesús, porque el que no nace de nuevo, ese no puede entrar al reino de los cielos. Esto es el evangelio de Cristo Jesús. Que hay que vivir una vida de dedicación, una vida consagrada, una vida en santidad delante de Dios. Que tenemos que apartarnos, que alejarnos del pecado. Nada de andar metido en negocios sucios, en negocios fraudulentos. Porque hay muchos que les encanta agarrar cantidades exorbitantes de dinero de grupos de dudosa procedencia y que tal vez son ministros, que son miembros de una congregación y se hacen de los oídos sordos y empiezan a hacer negocios con este tipo de gente. Eso es pecado delante de Dios. La iglesia tiene que pregonar lo que es el evangelio, lo que es el contentamiento de todo hijo de Dios. Que no importa la situación que tú pases, no importa en medio de tu pobreza, que estés en medio de la dificultad más grande, hay que aprender a darle gracias a Dios, a estar contento, porque por grande que sea el problema, es mucho mayor quien está con nosotros, que es Cristo Jesús. Que hay que olvidarnos de eso que ellos pregonan, de que los pobres no tienen el respaldo de Dios. Eso es mentira, es una mentira del diablo. Si la iglesia en un 95% a nivel mundial está compuesta por gente de escasos recursos. Porque los ricos, los millonarios, es la gente más dura de corazón para convertirse al Señor. Que hay, sí los hay, pero en una mínima cantidad. Mientras que en la gran mayoría somos gente de escasos recursos, que vivimos el día a día, pero que aún así el Señor nos amó, nos abrazó, nos recogió y hoy nos ha declarado sus hijos y nos dice, tienen todo mi respaldo, independientemente de lo que diga ese grupito de ricos y famosos. Tenemos el respaldo de Dios y tenemos que pasar contentos. Esto que sucede en nuestras vidas, los problemas, son cuestiones insignificantes a lo que nos viene en el devenir del futuro. Estar ante la presencia de Dios por la eternidad, eso es grandioso, eso no tiene precio. Y lo que hoy te estamos sufriendo no es nada, mis amados, comparados con la gloria venidera. La iglesia tiene que estar contenta.
todos mis hermanos en Cristo Jesús, aquellos que hemos sentido el favor de Dios en nuestras vidas, tenemos que darle gracias a Dios, tanto como cuando tenemos abundancia, como cuando tenemos escasez. Este es el mensaje del Evangelio, que tenemos que predicar a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo. Este también es el mensaje, que reconocer que Cristo Jesús es Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que todos aquellos que nos acercamos a Dios lo hagamos con fe, que todo aquel que muere sin Cristo va a condenación eterna al infierno. También hay que decirlo, porque es parte del Evangelio, que la Biblia es la palabra de Dios, porque andan muchos por ahí menospreciando la palabra de Dios, y especialmente lo que está en el Nuevo Testamento, especialmente esta gente que predica la doctrina de la prosperidad. No hablan del Nuevo Testamento, porque ahí tenemos la vida de los apóstoles en sus pobrezas, en sus dificultades, porque ahí no tenemos millonarios dentro de las estructuras del pueblo de Dios. Ahí tenemos gente luchadora que vivía el día a día sostenido de la mano de Dios, de la provisión de Dios. Y esto que está ahí no avala lo que ellos predican, y por eso desestiman lo que es el Nuevo Testamento. Te hablan de los ricos del Antiguo Testamento, de Jacob, de Isaac, de Abraham, de Moisés, de David, de Salomón, pero no te hablan de Pablo, de Pedro, de Juan, de Felipe, de Judas, de Santiago. No te hablan de ninguno de estos apóstoles, hombres y mujeres íntegros delante de Dios, que pusieron su vida a cambio del agradecimiento que tenían por lo que Cristo Jesús había hecho en sus vidas. Ofrendaron sus vidas. Todos murieron literalmente asesinados, sin vivir una vida en la opulencia, sin vivir una vida de placeres, de riquezas, pobremente, dedicados a lo que tenían que hacer, que era la predicación del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la diferencia, mis amados, entre lo que no es el Evangelio y lo que sí es el Evangelio. ¿De qué lado estás tú? ¿Qué es lo que te gusta que se te predique? ¿Que vas a ser millonario? ¿Que vas a estrenar el carro del año? ¿Que te vienen viajes? ¿Que te vienen placeres? ¿Que te vienen negocios? ¿O que se te diga que lleves una vida recta delante de Dios? Que Cristo ya viene, que tienes una vida eterna, que tienes que andar pregonando el Evangelio de Cristo Jesús, que tienes que llevar un buen testimonio para honra y gloria de Dios. Ay, mira tú qué es lo que quieres que se te predique. Yo te he puesto dos tipos de evangelios que se pregonan. Y yo digo, el segundo evangelio, el del arrepentimiento. El segundo evangelio que hemos pregonado, del nuevo nacimiento, de consagración, de contentamiento, de predicación, de reconocimiento, el de la fe. Ese es el verdadero evangelio, y ese es el que nosotros pregonamos y en el cual nosotros creemos, y tengo mi fe puesta en Dios, que he de morirme predicando este evangelio y combatiendo aquel otro evangelio que no es el de Dios. Hemos llegado al final, mis amados, de este programa, esperando que haya sido de mucha edificación para su vida. Soy el pastor Porfirio Álvarez, y este ha sido su programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Dios les bendiga.